Buenas noches Anthony, buenas noches Oscar. Disculpen que me ven con mascarilla, pero estoy en un lugar público, lo que sucede es que la señal de internet de mi casa no está bien. Entonces he tenido que ir a un lugar público, entonces estoy con la mascarilla, ¿no? Por una protección personal. Buenas noches Joan, María, Juan, Carlos, Oscar, buenas noches. Vamos a esperar unos minutos para poder comenzar. Mientras tanto, les voy a ir pasando la lista de asistencia para que ustedes puedan ir escribiendo su nombre. Denme unos minutos. Buenas noches. El día de hoy es un tema muy interesante, sobre todo los que ya tienen un poco de conocimiento acerca de la estadística. Vamos a poder conversar bastante acerca de eso, ¿no? Recuerden que en la clase ustedes son los protagonistas. Yo también aprendo de ustedes. Así quiero decirles también de que, bueno, lamentablemente, yo digo lamentablemente que en la universidad donde me formé como economista, no hemos tenido, digamos, una base súper sólida en estadística, y eso que hemos llevado 4. Al final tuvimos que aprender como sea a trabajar con el Excel. Bueno, también se da por las circunstancias de que, y eso que en ese momento era presencial, ¿no? Teníamos laboratorio para trabajar y todo ello, pero por un descuido y una negligencia de las autoridades de la universidad, el laboratorio se malograba y, bueno, buenas noches, Kimberly, no había forma de cómo trabajar, hacíamos más teoría que práctica, pero al final aprendimos con la práctica más aplicando a lo que es la econometría, un poquito de lo que es la estadística. Entonces, hay ciertas cositas que de repente yo las conozco, sí, las he visto, pero que quizás también por la forma en cómo he aprendido, tal vez no las recuerde muy bien, por eso que les pido disculpas si es que hay algún concepto que quizás mi memoria no alcanza a trabajar, ¿no? Pero aquí estamos todos, aquí vamos a aprender todos, y yo les agradezco mucho que en esta clase vamos a participar todos los que puedan. Los que sabemos, aprendemos. Los que sabemos, recordamos, ¿no? Y los que no saben, vamos a aprender, ¿no? Somos un grupo de 50 personas aproximadamente. Ya, espero que ya haya cargado mi señal. Sí, aquí también en Lima, yo vivo en el Agustino, la señal también es bastante, como les digo, inestable. Yo he sufrido varias veces y sigo sufriendo, por eso que a veces tengo que ir a un centro comercial, a una cabina, a la casa de un familiar para trabajar. Uh-huh. Entonces yo los entiendo desde ese lado, que a mí se me corta la señal, ¿no? Entonces tengo que ir a otros lados donde hay, ¿no? Así que por eso que la clase está siendo grabada, así que por ese lado no se preocupen, que la clase está siendo grabada. No sé si les ha llegado mi correo de hoy, en el que ya hice un canal de YouTube, y ahí voy a colgar todos los videos de las clases y algún otro video que sirva para reforzar o para ampliar nuestro conocimiento, también lo voy a colgar allí. Ya que YouTube es de fácil alcance y ya casi todas las personas que tienen un celular lo usan, entonces van a poder acceder más fácilmente a los videos. Bueno, a ver, ahorita les voy a alcanzar la lista. Un momento, acá también la señal no es muy buena. Así que vamos a trabajar de la mejor manera posible. Cuando ya tengamos el aula virtual, mejor dicho, ya está el aula virtual, ya hemos tenido capacitación, sino cuando ya todos, el 100% del instituto tenga los materiales, ¿no? Los correos, entonces lo que se va a hacer es que se va a entregar el material con anticipación
Y de esa manera ustedes ya lo van a poder tener, ¿no? Así que si por A o B me falla, digamos, la computadora o cualquier otra cosa, yo voy a estar siempre viendo de donde sea para conectarme. Pero ahí sí les pediría que alguno de ustedes proyecte lo que es el PPT, ¿no? Pero por ahora todavía no vamos a... Bueno, vayan poniendo acá en la lista su asistencia, donde dice asistencia del 20, del 3, del 21. Acá hay algo bonito que me gusta. Es que la asistencia casi está automatizada. ¿Cómo? Ahorita les voy a enseñar. Ay, esta máquina también es un poco especial. Yo no le digo espesa, sino especial. Ya. Bueno, acá van a hacer clic en la flechita y acá ustedes tienen 3 opciones. Asistió, no asistió y falta justificada. Obviamente, si están aquí, van a poner asistió, ¿no? Ya no es necesario que lo tipeen, ya está listo, ¿no? Y eso es lo que me gusta. A ver, hay algunos alumnos que me faltan escribir su correo. Hay un alumno, Rafael, no me ha puesto sus apellidos. Hay una alumna, Yonild Irma, que me ha puesto su correo, pero no me ha puesto sus apellidos. Es necesario que los pongan para poder tener la lista así ordenadita como lo ven. Y esta lista puede, sí, si no estás en la lista, acá hay un espacio, puedes sacar tus apellidos, pero los pones en mayúscula. Acá pones tu nombre, tu correo, ¿ya? Y tu asistencia. ¿Ya? Sí, ahí está el link. Se los voy a pasar de nuevo. Si alguien puede copiar el link en su WhatsApp de grupo para que ustedes puedan anotar. ¿Ya? Y luego ya ese link después lo ordeno en orden alfabético otra vez, que eso es lo bueno, y también lo revisa la institución, ¿no? Bueno, ya. Entonces, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Este material se los voy a pasar por correo, no se preocupen. Y también si alguien puede pasarlo por el WhatsApp de su grupo estudiantil, también lo pueden hacer. Ya. Otra cosa, les pido que este material ustedes lo guarden, ya que algunas de las informaciones que tienen las he sacado de mis cuadernos de apuntes cuando yo estaba en la universidad, así que está súper ordenadito, lo más ordenadito posible. Y algunos videos los he sacado, o mejor dicho, me han permitido descargarlo de un curso que he tomado, un curso de extensión, que lo he tomado cuando, ya hace unos años, cuando estaba llevando también un refuerzo de estadística, ¿no? Y hay algunas cosas que he seleccionado, o sea, tengo ahí mi computadora grande, tengo guardadas todas mis cosas, mis cuadernos también están allí, entonces, ahí seleccionando la información bonito, tanto para que ustedes entiendan como para que yo pueda enseñarles bien. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Vamos a trabajar utilizando el chat para que no tengamos problemas y así puedan participar todos. ¿Ya? Vamos a ver qué son las variables. A ver, la semana pasada hablamos acerca de variables. ¿Qué son las variables dentro de la estadística? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué son las variables? Ya, vamos a refrescar un poquito. Las variables en estadística corresponden a las características del hecho que yo voy a estudiar. Por ejemplo, si yo voy a estudiar el rendimiento de los alumnos del cuarto ciclo A de la carrera de matemáticas, ¿no? Durante
los meses de enero, no, de enero, digo, de marzo y abril, ¿no? Tengo que sacar los datos, quiénes son los alumnos, ¿no? ¿Cuántos sacaron en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, en la semana 4, en la semana 5, y así, ¿no? Entonces, esos datos que yo tengo, ¿no? Acerca de las calificaciones, vienen a ser mis variables. ¿Ya? Pero igual, he seleccionado este video para que nos pueda recordar un poquito. Ustedes lo van a tener, no se preocupen. ¿Qué es una variable de estudio? Como variable, vamos a entender aquella característica de la población que a nosotros nos interesa estudiar. El nombre viene de que generalmente toma, o siempre toma, valores diferentes, observación por observación. El hecho de que una variable tome valores diferentes, en estadística le llamamos variabilidad, y es justamente la variabilidad lo que da la razón de ser a la estadística. Es importante señalar que esta variabilidad, a los ojos del estadístico, se debe al azar, a procesos aleatorios, y consecuentemente no la podemos predecir, aunque sí en algún momento la podremos modelar. La presencia del azar en los estudios estadísticos conlleva a que no pueden ofrecer conclusiones absolutas. Las variables se dividen principalmente en dos categorías: las variables de tipo cuantitativo, que responden a la pregunta ¿cuánto?, y que son valores numéricos, y aquellas variables que llamamos cualitativas, que responden a preguntas del tipo ¿cuál?, y que son valores no numéricos. Por ejemplo, una variable cuantitativa es el peso de los niños al nacer, es el número de cachorros que puede haber en una camada de gatos, es el tiempo que puede pasar una persona en el tránsito. En el caso de las variables cualitativas, responden a la pregunta ¿cuál?, y las respuestas pueden ser a preguntas del tipo ¿cuál es el color de ojos más visto en el país?, ¿cuál es el modelo de coche que tiene mejor rendimiento de combustible?, ¿cuál es el mes en el que se registran más nacimientos? Las variables de tipo cuantitativo se dividen a su vez en dos categorías: las variables que son discretas y las variables que son continuas. Una variable discreta es aquella que se puede contar. Por ejemplo, el número de piezas dentales que una persona puede tener con amalgamas o con resinas, el número de monedas que una persona tenga en su bolsillo. Las variables continuas, por su parte, son aquellas que se miden y no que se cuentan. Por ejemplo, el tiempo que ponemos a cocer un huevo, el tiempo que pasamos en el tránsito, la variabilidad en el voltaje en un contacto, el peso de los adultos. Por su parte, las variables cualitativas se dividen también en dos: en ordinales y nominales. Las variables ordinales son aquellas que tenemos un criterio o para las cuales tenemos un criterio único de orden. Por ejemplo, los nombres de los meses. Si bien la variable no es numérica, A sí pedido de hay una... algunos alumnos que han estado un poco bueno, no distraídos, han tenido problemas, voy a repetir otra vez la información, sobre todo para los que recién se están integrando. Claro, eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Pero igual vamos a ver ¿Qué es una variable de estudio? Como variable, vamos a entender aquella característica de la población que a nosotros nos interesa estudiar. El nombre viene de que generalmente toma, o siempre toma, valores diferentes, observación por observación. El hecho de que una variable tome valores diferentes, en estadística le llamamos variabilidad, y es justamente la variabilidad. Ya. Acá hay un concepto nuevo que me gustaría que sepan. Variable viene de variabilidad. ¿Por qué variabilidad? Porque va a depender del hecho que voy a estudiar, del problema que yo voy a estudiar, para poder sacar las diferentes variables. Y las variables son, digamos, distintas. Pueden repetirse en diferentes hechos, por ejemplo, el rendimiento de los alumnos del Instituto San Marcelo, ¿no? Del tercer ciclo, ¿no? Y el rendimiento de los alumnos del cuarto ciclo, ¿no? Rendimiento del tercer ciclo, estoy trabajando rendimiento en uno y estoy trabajando rendimiento en otro.
¿no? En algunos casos, depende del estudio, las variables se pueden repetir, pero no necesariamente. En el caso de los censos, por ejemplo, las informaciones pueden cambiar también, ¿no? Se puede agregar, se puede disgregar, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si es que va a haber un censo, el último fue en el 2017, si es que va a haber un censo en el año, a ver, supongamos que este año, no sé si este año habrá o el próximo, vamos a tener que agregar la cantidad de ciudadanos venezolanos que han venido en los últimos años al Perú, cosa que en el censo anterior quizás no había, ¿no? Entonces ahí ya se produce una variabilidad, el aumento de una variable para poder estudiar el comportamiento de la población que vive en el Perú. Variabilidad, lo que da la razón de ser a la estadística. Es importante señalar que esta variabilidad, a los ojos del estadístico, se debe al azar, a procesos aleatorios, y consecuentemente no la podemos predecir, aunque sí en algún momento la podremos modelar. La presencia del azar en los estudios estadísticos conlleva a que no pueden ofrecer conclusiones absolutas. Sí. Las variables se dividen principalmente en dos. Ya. Pueden haber que existan coincidencias, como les dije en el caso de las variables, o también coincidencias, por ejemplo, los de tercer ciclo tienen 17, 18, 19, 20, y los de cuarto ciclo 17, 18, 19, 20. O sea, pueden haber coincidencias como que no, ¿no? Pero normalmente la variable justamente se ajusta a los cambios en el tiempo, ¿no? La estadística no va a ser una... Justamente por eso que la economía se basa mucho en la estadística, las ciencias sociales también, porque son hechos que son dinámicos, van a cambiar de acuerdo a la realidad de las personas. Ese es un poco a ver, lo curioso de la estadística. No es como el álgebra, la aritmética o la geometría, que son normalmente parametradas, ¿no? La estadística de un hecho, ya sea un hecho científico, social, médico, siempre está sujeto a cambio. Dos categorías: las variables de tipo cuantitativo, que responden a la pregunta ¿cuánto? Y que son valores numéricos, y aquellas variables que llamamos cualitativas, que responden a preguntas del tipo ¿cuál? Y que son valores no numéricos. Por ejemplo, una variable cuantitativa es el peso de los niños al nacer, es el número de cachorros que puede haber en una camada de gatos, es el tiempo que puede pasar una persona en el tránsito. En el caso de las variables cualitativas, responden a la pregunta ¿cuál? Y las respuestas pueden ser a preguntas del tipo ¿cuál es el color de ojos más visto en el país? ¿Cuál es el modelo de coche que tiene mejor rendimiento de combustible? ¿Cuál es el mes en el que se registran más nacimientos? Las variables de tipo cuantitativo se dividen a su vez en dos categorías: las variables que son discretas y las variables que son continuas. Una variable discreta es aquella que se puede contar. Por ejemplo, el número de piezas dentales que una persona puede tener con amalgamas o con resinas, el número de monedas que una persona tenga en su bolsillo. Las variables continuas, por su parte, son aquellas que se miden y no que se cuentan. Por ejemplo, el tiempo que ponemos a cocer un huevo, el tiempo que pasamos en el tránsito, la variabilidad en el voltaje en un contacto, el peso de los adultos. Por su parte, las variables cualitativas se dividen también en dos: en ordinales y nominales. Las variables ordinales son aquellas que tenemos un criterio o para las cuales tenemos un criterio único de orden. Por ejemplo, los nombres de los meses. Si bien la variable no es numérica, sí hay una única manera de ordenarlos. Iniciamos en enero, terminamos en diciembre. Lo mismo ocurre con los días de la semana. Para el caso de las variables nominales, estas, además de no ser numéricas, no nos presentan un criterio único para ordenarlas. Por ejemplo, si pensamos en los colores, podríamos acomodarlos de acuerdo a su presencia en el espectro cromático o de acuerdo a las preferencias que puedan tener para las personas, o bien de acuerdo al número de letras que puedan tener en la palabra. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si pensamos en marcas de jabones o en marcas de automóviles. Muy bien. Entonces ya hemos visto los tipos de variables, variables cuantitativas, variables cualitativas, ¿no? Dentro de las cualitativas, no sé quién está llamando. Discúlpenme un ratito.
Ya. Bueno, como les decía, las variables discretas, cuantitativas discretas, son aquellas que me dan un número exacto, que los puedo contar, ¿no? Por ejemplo, no sé, una calculadora, una mochila. En cambio, las variables cuantitativas continuas suelen estar, ¿ahora sí se escucha? Suelen estar relacionadas con medidas. Y normalmente las medidas pueden ser enteras o pueden tener decimales. Ya. En cambio, en las variables cualitativas vienen de cualidad. No se pueden medir con números. Se miden mediante características o intensidades, ¿no? Tenemos las ordinales, que vienen con un orden, por ejemplo, los meses del año, los días de la semana, el orden de los alumnos, el orden alfabético de los alumnos. Y luego tenemos las nominales, que el orden, como se dice, no interesa, ¿no? Por ejemplo, el caso, no sé, el color de ojos, color verde, azul, negro, ¿no? Estado civil, ¿no? Sexo también. Ya, bueno, pero que para poder trabajarlo en una encuesta o al momento de procesar datos, se pueden también transformar, bueno, no le diría exactamente transformar, yo le diría adaptar a una cualidad numérica, ¿no? Para fines de conteo, para fines de manipulación de datos. Bueno. Ya. Normalmente, un ratito, las personas no. Ya. El estado civil es nominal, porque no interesa, o sea, si eres soltero, casado, viudo, divorciado, no es que uno va primero, otro va después, ¿no? Bueno. Ya. Normalmente los datos, cuando yo los saco en una encuesta o cuando yo los saco, digamos, no sé, cuando hago la recopilación, van a ser transferidos a una matriz. Y esa matriz va a tener un orden también. Ya. El orden va a ser de acuerdo a cómo el grupo de trabajo o la institución o la política de datos de un lugar, de un programa, lo especifique. No hay una sola manera de cómo poder ordenar los datos, ¿no? Pero sí en los análisis, digamos que hay unos pasos a seguir, los pasos que normalmente un economista también trabaja o cualquier otra persona que interprete datos. Primero crea su matriz, ¿no? Luego va a definir qué análisis va a realizar. Por ejemplo, en el caso de una tesis, y voy a estudiar el rendimiento académico de los alumnos del cuarto ciclo, ¿no? Mi variable principal es el rendimiento académico, ¿no? Pero si hablo la relación entre el rendimiento académico y comportamiento, allí ya hay dos variables, ¿no? Rendimiento académico y comportamiento. Son las variables que voy a estudiar. Ahora, esas variables, como estoy hablando de un grupo grande, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes son aproximadamente 50, en otros casos son más, no son grupos pequeños, normalmente cuando hacen un estudio de tesis, suelen ser grupos que pasen de 30, o al menos eso es lo que yo estoy trabajando ahorita. Se analiza o se utiliza
lo que son los programas informáticos, que ya algunos de ustedes conocen, llámese Stata, llámese SPSC, eView, o el más conocido, el Excel, ¿no? Y una vez que se produce ese análisis, ¿no? Se va a estudiar para llegar a una interpretación de resultados. Ya. Ahora, los principales tipos de análisis que podemos efectuar es la estadística descriptiva. Ya habíamos hablado un poco de ello. La estadística descriptiva justamente se encarga de analizar, de elaborar y analizar los datos de las variables para luego dar paso a una estadística inferencial, que son los análisis de por sí, ¿no? En el censo, por ejemplo, sacamos todas las características de la población peruana para luego sacar diferentes conclusiones. O también podemos hacer lo que son las llamadas pruebas de hipótesis. ¿Alguien de ustedes ha trabajado haciendo pruebas de hipótesis? De repente los que son ingenieros, o estadísticos, o economistas como yo, ¿han hecho prueba de hipótesis? ¿O tienen idea de lo que es? Ya, a ver, dime Edwin, ¿qué es una prueba de hipótesis? Ya, tiene que ver con suposiciones, o también, por ejemplo, tiene que ver, digamos, con 3 estados, bueno, al menos en economía, nosotros utilizamos 3 estados. El estado óptimo, o mejor, óptimo, el estado regular, o la zona de rechazo, justamente ahí donde viene el rechazo, ¿no? Y se experimenta qué es lo que podría pasar, ¿no? Por ejemplo, ahorita les voy a enseñar algo que hice, no sé si lo tengo acá, de ese tiempo que lo he botado también. A ver, vamos a ver. Este no es. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Excel contable. Ya, cuando enseñé costos y presupuestos en un instituto. Eso también yo enseñé. Por ejemplo, acá hicimos con mis alumnos un plan económico, ya, acerca de un instituto de idiomas. Voy a abrirlo otra vez para... Es Excel, es un poco especial. Ya, voy a ponerlo a actualizar. Por ejemplo, aquí me parece que hemos hecho, ¿sí? Una hipótesis. No, no creo que esté aquí. Creo que no. Punto de equilibrio, plan de producción, ya. Aquí nosotros hemos puesto, como hemos hecho una hipótesis, tomando en cuenta ciertos datos que se nos habían brindado, ¿no? Y habían tres opciones, el pesimista, el conservador y el optimista, ¿no? De cuánto podría aumentar la proyección. Sí, son cuantitativas porque estamos utilizando números. Estamos utilizando números, ¿no? Bueno, en este caso representan porcentajes. Y ahora, ¿de dónde sacamos estos datos, ¿no? Para la prueba de hipótesis? Lo estamos sacando, bueno, en este caso lo hemos sacado de las proyecciones económicas que ciertos estudios, ciertas universidades han dado en un primer momento, porque este estudio corresponde al año 2019,
antes de la pandemia, entonces aparentemente todo aumentaba un 2%, un 1%, ¿no? Y las cifras eran en cierta parte alentadoras, entonces la situación era favorable, ¿no? Hasta en un entorno pesimista. ¿No? Acá hemos hecho la prueba de hipótesis, y luego también cuánto crecía y cuánto generaba, ¿no? Aparentemente, como ustedes lo pueden ver, es una proyección optimista, pero ya sabemos que esto va a cambiar, ¿no? O va a variar en este caso con la situación que estamos viendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿todo claro? ¿O hay algo que ustedes quieran, Sí, dime, Hilda. Sí, en los que son las tesis, al menos en las tesis, el margen de error suele ser de 2.5 a 5%, no puede pasar de allí. En el caso económico, como estamos trabajando sobre situaciones casi reales, o lo más reales posibles, suele llegar hasta un 3% como máximo, como en el tema de la inflación, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de tesis, hay un margen de error entre un 2.5 y un 5%. Al menos donde yo estoy estudiando y donde yo estoy haciendo la tesis, se está trabajando eso. Otras universidades sí son mucho más exigentes en eso, quieren que se cumpla lo más cercano al 100%. Pero todo lo que tenga que ver, y eso recuérdenlo bien, todo lo que tenga que ver con ciencias sociales, economía, ¿no? Que trabajan con estadística, no van a ser nunca 100% exactos. Siempre van a tener un margen de error. Y yo se los digo no porque sea economista y sepa un poco, no. Se los digo porque es algo lógico. Las situaciones de cada persona van a cambiar, ¿no? Es algo dinámico. Entonces, no se va, digamos, a hacer a rajatabla, ¿no? Y cuando ustedes trabajen su tesis, no sé si ya van a trabajar desde ahora, o lo harán ya quizás el próximo año, no tengo muy entendido, ¿no? Porque ahora sé que los institutos pedagógicos y tecnológicos todos tienen que hacer tesis. Entonces, no sé con cuánto de margen de error pueden ustedes trabajar, pero sí, siempre va a haber un margen de error que no es mucho, pero al menos lo va a haber, ¿no? Que tenga de un 2 a un 5% es lo esperado. Ya. Bueno. Caramba. Ya. Ya. Una vez que hemos tabulado, ¿no? Y hemos ordenado nuestra información, normalmente en datos súper grandes, como los censos, o por ejemplo, cuando trabajo con más de 100 datos, se suele buscar o se suele comprobar si es que hay una información atípica, es decir, una información que no se repite o que no es común en el grupo de datos que estoy estudiando. Y esta información la tenemos que sacar bien, ya sea por una mala digitación o algún error de repente en el procesamiento o en la recolección de datos, ¿no? Por ejemplo, esto suele pasar mucho con los que trabajan en bancos. ¿Qué trabaja? Bueno, sí.
no trabajo directamente para bancos, pero sí hago consultorías. Y algo que me doy cuenta bastante es que las personas que trabajan para créditos, ya sea empresariales o personales, para poder llegar, digamos, a la meta de ventas que les pide la institución, a veces tienen que, con datos atípicos que hay, lo arreglan allí para que le puedan aprobar el crédito, ya que va a depender de cuánto ellos vendan, y bien vendidos, para que les paguen, ¿no? Porque normalmente, en la mayoría de casos, son comisionistas, no es que tengan un sueldo, ¿no? Entonces, en esos casos, normalmente, ya que las personas con las que se trabajan van a variar mucho en cierto grado de la información, va a haber siempre información atípica. Y ellos van a tener que buscar la manera de transformar. Pero en situaciones como un censo, en el cual hay que contabilizar sí o sí, no hay que transformar, sino mostrar, como se dice, la fotografía de la realidad, o en el caso también de una empresa, ¿no? Al momento de hacer sus estados financieros, mostrar exactamente la realidad. Entonces, la información atípica tendría también que ser contabilizada, tendría que ser mostrada, ¿no? ¿Y de qué manera se puede mostrar o de qué manera podemos nosotros interpretarlo? Mostrar sería, mejor dicho, describir en cierta manera, identificar este tipo de información atípica a través de los gráficos, ya, presentar, gracias por la palabra. A veces se me va también, no, es que también como estoy con mi tesis y tengo un montón de cosas en la cabeza, ustedes ya saben que una maestría en finanzas es un poco más fregada, entonces se me van las ideas, pero gracias a Dios que ustedes ahí están, que me ayudan. Bueno, entonces, para poder presentar y exponer, identificar esos comportamientos, vamos a utilizar diferentes gráficos. Podemos encontrar la tabla de frecuencias, podemos encontrar el histograma, podemos encontrar también el polígono de frecuencia, y una serie de gráficos que hoy día no lo vamos a ver, pero en la próxima clase ya lo vamos a ver mucho mejor, ¿no? Ya que en una hora es muy difícil mostrarles todos los tipos, ¿no? El día de hoy nos vamos a concentrar nada más en lo que es identificación y organización de datos. Y bueno, no te preocupes, Cheryl, está siendo grabado y ni bien termine de grabarse, entre hoy y mañana estoy enviando el video. Ya. Bueno. Entonces, como les decía, el día de hoy nos vamos a concentrar netamente en lo que es organización y distribución de datos. El tema de las frecuencias ya lo vamos a ver en clases posteriores, ¿no? Y es allí donde entran a tallar las frecuencias absolutas y relativas. Vamos a ver un poquito de qué tratan. La frecuencia absoluta es cuántas veces se va a repetir el dato o el patrón, ¿no? Por ejemplo, en una determinada población. Supongamos que hay una población de 71 personas encuestadas, ¿no? De las cuales 10 prefieren fresas, ¿no? Esa es la cantidad absoluta, lo que contabilizado, 20 chocolates, 18 tres leches y 8 duraznos, ¿no? En este caso se está haciendo una encuesta de pasteles. Y lo que es la frecuencia relativa es cuando yo transformo estos datos en relación con el total a un porcentaje. Eso lo vamos a ver después, todavía ya algunos deben saber, pero ya lo vamos a ver en la próxima clase con mucha más calma. No, acá solamente he puesto como un ejemplo. No es que sea toda la tabla, porque la tabla en realidad es grande,
Entonces solamente he puesto una parte para poder explicar qué es una frecuencia absoluta y qué es una frecuencia relativa. Bueno, ahora también vamos a ver los tipos de escalas que podemos encontrar al momento de organizar los datos. Lo tenemos aquí como un dato, pero no es algo que sea a rajatabla muy importante que lo voy a evaluar, pero más o menos para poder identificar qué clases de datos o qué aspectos se pueden presentar al momento de organizar una tabla, ¿no? Tenemos las escalas nominales. Las escalas nominales, ¿no? Es normalmente cuando algo que no se puede contar, yo le voy a dar un valor numérico, ¿no? Por ejemplo, podemos decir varón 1, mujer 2. ¿Y para qué se hace eso? Normalmente cuando le voy a pasar al Excel y quiero contar, utilizando el programa, es más difícil contar varón, 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 y es más fácil que cuente por números, ¿no? Si es que utilizamos las funciones. Entonces, normalmente, algo que se describe por escrito se puede transformar a algo numérico, pero no es que varón sea, digamos, el primer lugar y mujer el segundo, es algo indistinto, o puede ser también varón 2, mujer 1, pero el propósito allí es contar cuántos varones, cuántas mujeres, ¿no? Igual niños, adultos, grandes, pequeños. Exacto, un atributo numérico. En cambio, las ordinales sí van a tener que ver con orden. Le voy a poner una intensidad, un porcentaje, ¿no? Por ejemplo. Acá lo jerarquiza. El alto es el 1, el medio es el 2 y el bajo es el 3. O sea, va a depender del propósito del estudio que voy a hacer para asignarle una escala nominal o una escala ordinal, ¿no? Igual también en el tema de las edades, ¿no? Por ejemplo, menores, 1, adultos, 2, ancianos, 3. Hay un orden allí. Claro, también se le llama codificación. Bueno, en ingeniería le dicen más codificación. Y luego tenemos las escalas de intervalos iguales. Estas escalas son más cuantitativas. Normalmente, estas escalas yo las puedo, o los datos, yo los puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿no? En cambio, las nominales yo no puedo multiplicar varón por mujer, o no puedo sumar alto menos medio, ¿no? En cambio, por ejemplo, la cantidad, no sé, de calculadoras que tengo un alumno, con la cantidad que tiene otro, si las puedo sumar, las puedo restar, ¿no? Las calificaciones también. Exactamente, una declaración de variables. Muy bien, Buenaventura Edna. Bueno, esto solamente es para que lo tengamos en cuenta, es como un ojito, pero no es algo que lo vamos a aplicar en la práctica. Aquí les voy a mostrar una forma en cómo han organizado datos, ¿no? Supongamos que son trabajadores del INEI, ¿no? Un trabajador ha hecho 8 encuestas, ¿no? En la primera encuesta, ¿no? La encuesta número 1, aquí están de manera ordinal, ha puesto número 1, ¿no? 1 varón, 2 mujer, acá puso la edad, acá puso los ingresos semanales, la comunidad, por ejemplo, aquí tenemos comunidad, quiere decir el barrio donde viven, ¿no? Si es el barrio de Estelí, el barrio de Condega, el barrio de Pueblo Nuevo o el barrio de Lima, ¿no? Para no estar poniendo Estelí, Condega, los está poniendo mediante un número. Igual también la labor realizada en otra finca, en la ciudad o en la propia finca, ¿no? En el campo, en vez de poner en otra finca, ¿no? Rapidito nomás les pone los números. Es más que nada por la practicidad, ¿no?
Pero ese orden puede variar. Primero puede poner la edad, después el sexo, primero puede poner la comunidad, el inicio semanal. Eso ya es más que nada obedeciendo a una política de la institución, ¿no? O del programa que está procesando los datos. Ya. Bueno, vamos a hacer estos ejercicios en grupo. Quiero que me escuchen bien lo que van a hacer. He formado sí, bueno, yo no soy ingeniera de sistemas ni nada por el estilo, pero yo les explico más o menos de acuerdo a mi experiencia personal, ¿no? Mi experiencia laboral también. Ya. Para el siguiente trabajo que vamos a hacer, que se trata de una encuesta, ya. Son encuestas que ustedes pueden tomarle los datos a una persona de su entorno o pueden inventar datos. Aquí lo que quiero, o aquí el objetivo, es que ustedes ordenen la información. ¿Ya? Para eso, he separado la clase a todos ustedes en 10 grupos. ¿Ya? Acá tenemos al equipo 1, los he sorteado mediante un programa que sortea, lo utilizo mucho cuando tengo bastantes alumnos. El equipo 1 está formado por Erika, Juan Carlos, Julio Henry, Roselvira, Cesarina, Ever Clemente, Liz Aurea. El equipo 2, Stephanie, Eder Raúl, Oscar, Delia Dalmira, Joana Alfonso, José y Priscila. Equipo 3, Víctor William, Leslie, Jover Orlando, segundo, Cabrera Ojamana, no sé quién es, Anthony Kevin y José. El equipo 4, Julián, Gilson Noel, Rafael, Víctor Ángel Clider, Henry Luis, Piero y Ángela Noemí. El equipo 5, Cecilia, Michela Caterín, Johnny Irma, Tula Marisela, Miguel Ángel, Elisa Liliana, Peter John. Equipo 6, José Américo, Joyce Yanesi, Dido, Denis Iván, Renzo Yair, Luis David, Edwin Raúl. Grupo 7, Cecilia del Carmen, Carlos Jesús, Miguel Ángel, Delfín, Jonathan, Carlos Alberto y Ana María. Equipo 8, Alan José, Edwin Duber, Merlin Akari, Kimberly, Alicia, Luz Garra e Hilda Rocío. Equipo 9, René, Martina del Carmen, Buenaventura Edwin, Sadit Magalit, Oscar Augusto, María de los Ángeles, John Lenin, Franklin, George Donato, Edgar Omar, Luis Enrique, Nelly Aide, Enrique Bryan y Grimaldina. Aquellos alumnos que no tienen equipo, al final les voy a asignar a uno de los 10 equipos. ¿Ya? Igual les voy a pasar la lista de los equipos a través del correo. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Acá tienen la encuesta. ¿Ya? Tienen los datos de la encuesta. Es una encuesta fake, ¿no? Si quieren ustedes, le pueden tomar los datos a alguna persona de su entorno familiar o simplemente pueden inventar. Aquí lo que quiero es que me ordenen los datos. No de esa manera, pero algo parecido, ¿no? Que los datos los pongan en un cuadro. Ya, para cada grupo les he dejado un cuadro de Excel, una página de Excel. Por ejemplo, para el equipo 1, que les voy a mostrar. ¿No? Aquí van a colocar los apellidos y los de la persona, los nombres. Ya, esto de la tarea, van a poner encuesta.
si participó o no participó, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, vamos a poner acá. Apellidos, vamos a hacer un ejemplo. Angulo. Van a ponerlo así en letras grandes. Nombres. Sadit. Un ejemplo. También en letras grandes porque me facilita el momento de procesar los datos. Tarea. ¿Qué tareas? Encuesta. ¿Participó? Sí. O mejor pongo una X. X. Si no participó, le pongo una X acá. Y la nota luego yo la lleno de acuerdo a lo que han hecho. ¿No? Ya. Y ustedes en esta hoja, en la hoja correspondiente al grupo, van a armar los datos de acuerdo a la encuesta. Ahora, como yo sé que ustedes tienen bastantes cosas que hacer, ¿no? Les voy a pedir un máximo de 2 encuestas, o sea, dos encuestas entre comillas, por persona. ¿Ya? Si pueden hacer más, mucho mejor. A ver, ¿qué dicen? Ya. Ahorita voy a mandar los grupos. No se preocupen, voy a mandar todos los Excel y todo lo demás. Ahorita lo hago. Estoy explicando más o menos lo que van a hacer, pero para llevar el control de los grupos que están trabajando, he creado una plantilla de Excel para cada uno. ¿No? Por ejemplo, aquellos alumnos que no tienen conexión a Internet pueden hacer sus datos a mano y luego otra persona los puede llenar, ¿no? Pero la cosa es que ustedes participen. Sí, yo entiendo. Ah, ya, la nota es para poner la calificación, del 1 al 20, dependiendo de cómo han trabajado. Ya. Voy a poner ahorita, voy a mandar al correo los materiales. Un minuto porque acá también el problema de la señal es bastante fuerte. A ver qué dice. Sí, le coloco yo de acuerdo a la participación. Hay uno que no me ha escrito bien su correo. 2004. Ya. Asunto, grupos de trabajo. Plantilla de Excel. E indicaciones de trabajo semanal. Porque es un trabajo semanal, o sea, va a ser de la semana, ¿no? Ahorita voy a poner los grupos. Ya, voy a poner el siguiente grupo. Y voy a poner el siguiente grupo. Plantillas de Excel por grupo.
No se preocupen que sí les voy a poner un grupo. A los que faltan sí les voy a poner, sino que estoy primero ordenando, porque si no después nos desordenamos todos. ¿Ya? Tipo 5. Nueve y 10. A ver. Cada grupo debe tener un delegado y un subdelegado. Eso se los dejo ya potestad de ustedes. ¿Para qué quiero delegado y subdelegado? Para que al momento de poder pedir retroalimentación al grupo, o sea, voy a pedir a los delegados, a ver, fulano de tal que hizo, ya, fulano de tal que hizo, no participó, hizo esto, hizo el otro, o sea, depende de la información, del cómo han trabajado como grupo, y depende también de la retroalimentación que me den los delegados, es que voy a poner la nota tanto individual como la nota grupal, ¿no? Ya. El trabajo es simple. Lo que van a hacer es completar por persona, 2 encuestas, ¿no? Puede ser también de que algunos, no sé, puede ser, el trabajo también es válido, si es que algunos encuestan y otros de repente llenan la información, ¿no? Pero la idea es que trabajen todos, de preferencia que todos traten de llenar al menos una encuesta, ¿no? Y luego procesen los datos, ¿no? O también, unos pueden llenar, digamos, 4 llenan las encuestas, los otros 4 procesan los datos, ¿no? Y así han trabajado 2 en grupo. Ya. Bueno, a ver. Levanten la mano los alumnos que les falta grupos. Levanten la mano para poder, todos levanten la mano primero para poder atenderlos en orden de llegada. Ya, todos los que faltan grupos. 4, 5, 6. Ya, hay 6. Ya. Está Walter Soria, ¿verdad? Ya. Ya, vamos a poner acá. Sí, no te preocupes. Nuevos integrantes. Voy a poner aquí para que no nos olvidemos. Ya. Primero Walter Soria. Por favor, Walter, no te olvides de llenar tus datos. Ya. ¿De qué manera? Van a utilizar la plantilla que les he dado, que es una plantilla colaborativa, que allí pueden llenar todos. O también uno puede llenar la encuesta a manos y después se los da a sus compañeros para que ellos procesen los datos, ¿no? Yo he trabajado también con chicos, con emprendedores de diferentes partes del Perú y han tenido también ese inconveniente. Los que podían, digamos, trabajar en la computadora, llenaban los datos. Pero el resto procesaba o mandaba los datos a mano. Ya, ahorita voy a terminar con ello, por favor. Voy a terminar con los que faltan. Ya. Walter Soria pasa al grupo 1. ¿Ya? Eduardo Rodas, me parece que también no tienes grupo.
pasa al grupo 2. Kevin Hidalgo pasa al grupo 3. Jesús Pizarro pasa al grupo 4. Julio Flores pasa al grupo 5. Ya, el trabajo me lo van a enviar en la plantilla que acabo de enseñarles. Merly Fuenmayor pasa al grupo 6. El delegado, por favor, si puede copiar al momento de que esté mandando el correo para todos, si alguien lo puede copiar todo al grupo, sería bacán. José Izarra ya. Grupo 7. Pascual Mamani. Escribe tu nombre. Levanta la mano en el chat para poder poner de grupo 8. Ya. Sí, voy a compartir la lista. Todavía estoy escribiendo el correo para mandárselos a todos. Ya. A ver, Lidia, ¿cuál es tu apellido? Pero Lidia, creo que estabas en un grupo. Voy a, Lidia. Ya, no está Lidia. ¿Tu apellido Lidia? ¿Cuál es tu apellido Lidia? Lidia Velarde. Grupo 9. Ya. Christopher Agurto. Grupo 10. Ya. ¿Alguien más que falte grupo? Ya, me dijeron los Oscar. Ya, a ver. Me parece que hay 2 Oscar acá. A ver, un momento. Ya. Ya. Oscar Chipana, grupo 2. El otro Oscar en el otro grupo que está. Oscar Chipana, grupo 2. Héctor Rolando, grupo 1. Sí. Lo que sucede es que el tema de los apellidos no he podido sortearlos así, sino por nombre. Y que hay algunos alumnos que son hermanos y salen, por ejemplo, Flores Salas. Y digo, entonces como no se repiten los nombres, ya. Miguel Ángel Barrantes, qué raro, 2 grupos. A ver, en el 5 y en el 7. Miguel Ángel Barrantes, ya. Te quedas en el grupo 5. ¿Ya? De repente ha sido un error el momento. Ya. William Chávez, estás como Piero, seguro. Por ahí he visto un Piero. Grupo 4. Michela Lavado, creo que Michela sí estaba. Ya no. Ya. Michela Lavado,
Grupo 3. Ya. Y... ya. William Piero Chávez. Igual, vas al grupo 4. Cecilia del Carpio. Grupo 6. Ya. Alguien que tenga grupo repetido aparte, ya estoy poniendo a todos los que están. Ya. Bueno. Felina Mesa. He visto una felina. A ver, vamos a ver. Felina, Grimalfina, Caravaca. Sí, los dos Piero van al grupo 4. Ramiro Vilca. Ya, Felina Mesa, grupo 7. Felina Ramiro Vilca, grupo 8. Ya. A ver. Henry Zapata y Elisa Liliana. Ya. Los dos esposos, Henry y Elisa, van al grupo 5. Ya. Voy a poner aquí un paréntesis porque es un cambio de último momento. Ya. Sí, te puedes retirar, Carlos. Mariela Espinosa. ¿No te he llamado, Mariela? Merly, estás en el grupo 8. Mariela, Mariela, Mariela. Martina. Nelly. Miguel Ángel, Elisa. Michelle está en el grupo 5. Voy a borrarte. Michelle en el grupo 5. Mariela. Mariela. Mariela, 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 ya. Ya. Mariela, pasas al grupo número 3. Ya. Creo que ya está ya están todos ya ahí. Ya no falta nadie. Ya, estoy asignando así 1, 1, así 2. Sí. Solamente tener los cuadros organizados, ¿no? Ustedes van a tener una plantilla como esta, ¿no? Por ejemplo, esta es la del grupo 9. Sí, grupo, ya, esta es la del grupo 9, ¿no? Qué raro. Ya. Todo lo voy a mandar por correo. Este es el grupo 9, ¿no?
Acá van a llenar los apellidos, los nombres. Acá en tarea, presten atención, qué es lo que hace cada uno. Acá van a marcar si participó o no participó. Y luego la nota. Ah, otra cosa. El delegado y el subdelegado, por favor, se van a poner un color de relleno. Puede ser amarillo, puede ser verde, pero que resalte. ¿Para qué? Para poder identificarlo al momento de preguntarle sobre la retroalimentación. ¿Ya? Bueno, ¿quedó todo claro? Si no, no se preocupen que yo les voy a estar pasando el link del... Sí, con una leyendita, exacto. Si no, les voy a... ¿Qué van a hacer con las encuestas? Ya. Algunos pueden tomar la encuesta, pueden inventar, ¿ya? Y otros lo pueden llenar. No se preocupen que esta clase de hoy va a estar grabada, ¿ya? Se presenta hasta el próximo domingo. Acá voy a poner justamente el trabajo. Voy a ponerle en grande. La entrega del trabajo es hasta el próximo domingo. ¿Ya? Voy a mandar aquí también el material de la clase de hoy para que ya lo tengan. No, mejor el material con las indicaciones. El material mejor lo voy a mandar de una vez. Ya, lo voy a mandar de una vez. Claro. Les voy a pasar el material a través del correo. Denme un minuto. Ya. Material de la clase. La encuesta está aquí en el material. Aquí están los datos. No es examen, es un trabajo. ¿Ya? Van a tener en cuenta esto. Pueden llenar uno o dos, ¿no? Como ustedes gusten. Lo que voy a tener en cuenta es el orden del trabajo y que me presenten lo más que pueden. ¿Ya? Bueno, entonces, eso sería todo por hoy. También quisiera que revisen los videos que estoy mandando acerca de muestra y acerca de información estadística. Me gustaría que revisen el PPT que les acabo de mandar. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, eso sería todo por hoy. A más tardar mañana les estoy mandando el video. Y bueno, pues chicos, entonces que tengan un bonito día. Sí, el trabajo está explicado ahorita aquí en el chat, que diga en el video. Entonces, a las personas que, ¿cómo se dice? Que no tienen muy buena señal, les voy a mandar el video con las indicaciones. No hay de qué. Bueno, ya me están botando de acá de la cabina, entonces ya me tengo que ir. Pero no se preocupen que las indicaciones igual van a estar aquí en el video. ¿Ya? Bueno, chicos, ya me están botando. Entonces nos vemos.